Seguimos con el proceso de oxidorreducción. Comenzaremos con el potencial de reducción estándar, el cual se denota E0. El potencial de reducción estándar mide la capacidad del agente oxidante de aceptar electrones, es decir, de reducirse. Se mide en condiciones estándar: presión 1 atmósfera, temperatura 278 grados Kelvin, las concentraciones de las sustancias participantes son 1 molar y el pH igual a 0. La unidad es el voltio y se abrevia V mayúscula. Presenta valores positivos y negativos, y el valor de E0 igual a 0,00 voltio se le asignó al hidrógeno, cuyo par es un protón como agente oxidante y como agente reductor el hidrógeno gaseoso. Cada par redox presenta su propio valor de E0. De aquí que existen tablas con los potenciales de reducción estándar de una gran cantidad de pares redox. Por otra parte, el potencial de reducción estándar biológico se denota como E0', y la diferencia con el E0 no biológico es que la concentración del ion hidronio es 10 a la menos 7 molar y el pH igual a 7. Fuerza del agente oxidante y agente reductor. La fuerza del agente oxidante se expresa como la capacidad para aceptar electrones y del agente reductor como la capacidad para liberar electrones. Esta fuerza está determinada por el valor de E0. A mayor valor de E0, más fuerte el agente oxidante y más débil el agente reductor. Y a menor valor de E0, más fuerte el agente reductor y más débil el agente oxidante. Por ejemplo, se tiene una serie de pares redox con sus respectivos potenciales de reducción estándar. Se desea ordenar en forma creciente de fuerza a los agentes oxidantes y en forma decreciente de fuerza a los agentes reductores. Comencemos con los agentes oxidantes. Es importante recordar que a menor valor de E0, más débil el agente oxidante. Como el orden es creciente, comenzaremos por el agente oxidante más débil y culminaremos con el agente oxidante más fuerte. El menor valor de E0 lo presenta el agente oxidante ion ferroso, seguido por el dióxido de carbono, el ion cromato, el ion cúprico, el ion clorato y finalmente el óxido de manganeso 4, que presenta el mayor valor de E0 y por lo tanto corresponde al agente oxidante más fuerte de todos. Luego los agentes reductores. Como a los agentes reductores lo vamos a ordenar en forma decreciente de fuerza, comenzaremos con el agente reductor más fuerte y culminaremos con el más débil. Por lo tanto, es necesario recordar que a menor valor de E0, más fuerte el agente reductor. Por lo tanto, comenzaremos con el hierro metálico, que tiene el menor valor de E0 de todos los pares, seguido por el ácido oxálico, luego el ion crómico, el ion cuproso, el ion clorito y finalmente el ion manganoso, que posee el mayor valor de E0 y por ende el agente reductor más débil de todos. Como podemos observar, mientras más fuerte el agente oxidante, más débil el agente reductor y viceversa. Espontaneidad de las reacciones redox. Una reacción redox espontánea ocurre entre el agente oxidante fuerte de un par y el agente reductor fuerte del otro. Es decir, entre el agente oxidante del par con mayor valor de E0 y el agente reductor del par con menor valor de E0. Una reacción redox no espontánea ocurre entre el agente oxidante débil de un par y el agente reductor débil del otro par. Es decir, entre el agente oxidante del par con menor valor de E0 y el agente reductor del par con mayor valor de E0. Por ejemplo, sean los pares óxido de manganeso 4, ion manganoso, E0 igual a más 1,23 voltios. Dióxido de carbono, ácido oxálico, E0 igual a menos 0,43 voltios. Se pregunta A. Escriba la ecuación balanceada de cada par. Iniciaremos con el primer par. Se escribe el óxido de manganeso 4 como agente oxidante a la izquierda y el ion manganoso como agente reductor a la derecha, separados por una doble flecha. Se balancea el elemento manganeso. Un átomo de manganeso a la izquierda, un átomo de manganeso a la derecha. Se encuentra balanceado. Se tienen dos átomos de oxígeno a la izquierda y ninguno a la derecha. Se agregan dos moléculas de agua al lado derecho. Se tienen 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno a la derecha y ninguno a la izquierda.
Se agregan 4 protones al lado izquierdo. Se procede a balancear las cargas. A la izquierda se tienen 4 cargas positivas de los protones y a la derecha se tienen 2 cargas positivas del ion manganoso. Por lo tanto, se deben agregar 2 cargas negativas a la izquierda, es decir, 2 electrones, y así estarían balanceadas las cargas. Para el segundo par, se escribe el dióxido de carbono como agente oxidante a la izquierda y el ácido oxálico como agente reductor a la derecha, separados por una doble flecha. Se balancea el elemento carbono. Un átomo de carbono a la izquierda, 2 átomos de carbono a la derecha. Se le coloca al dióxido de carbono un coeficiente 2 y se balancean los átomos de carbono. 2 átomos de carbono a la izquierda, 2 átomos de carbono a la derecha. Se tienen 4 átomos de oxígeno a la izquierda y 2 átomos de oxígeno a la derecha. Se agregan 2 moléculas de agua a la derecha. Se tienen 2 por 2, 4, más 2, en total 6 átomos de hidrógeno a la derecha y ninguno a la izquierda. Se agregan 6 protones a la izquierda. Se procede a balancear las cargas. 6 cargas positivas de los protones a la izquierda y 0 cargas a la derecha. Se deben agregar 6 cargas negativas a la izquierda, es decir, 6 electrones para balancear las cargas. B. Escriba la ecuación espontánea balanceada que ocurre entre los dos pares. Es importante recordar que la reacción espontánea ocurre entre el agente oxidante fuerte y el agente reductor fuerte, es decir, entre el agente oxidante con mayor valor de E0 y el agente reductor con menor valor de E0. Copiemos las ecuaciones balanceadas de los pares obtenidas en la parte A. El mayor valor de E0 lo presenta el primer par, por lo tanto tendré el agente oxidante fuerte y el agente reductor débil. El menor valor de E0 lo presenta el segundo par, por lo tanto tendré el agente reductor fuerte y el agente oxidante débil. La reacción espontánea ocurrirá entonces entre el óxido de manganeso 4 y el ácido oxálico. El óxido de manganeso 4 y el ácido oxálico van a ser los reaccionantes de la reacción espontánea. Por lo tanto, deben ubicarse en el lado izquierdo de la ecuación. Como el óxido de manganeso 4 está ubicado a la izquierda de la ecuación de par, se copia el sentido directo, y como el ácido oxálico se encuentra al lado derecho de la ecuación de par, se copia el sentido inverso. Observamos que el número de electrones que se libera es diferente al que se acepta. Se procede a igualarlos. Se busca un número que multiplicado por 2 dé como resultado 6. Ese número es 3. Por lo tanto, se procede a multiplicar la ecuación de arriba por 3 y se obtiene. La ecuación de abajo se deja igual. Se procede a sumar ambas ecuaciones y eliminar los términos semejantes. 6 electrones que se liberan, 6 electrones que se aceptan. 2 moléculas de agua a la izquierda y 6 moléculas de agua a la derecha. Sobran 4 moléculas de agua a la derecha. 6 protones a la derecha, 12 protones a la izquierda. Sobran 6 protones a la izquierda. La ecuación balanceada espontánea es diferencia de potencial de reducción estándar y estándar biológico. Se denotan delta E0 y delta E0' respectivamente. Cuando se produce una transferencia de electrones en condiciones estándar, se genera una diferencia o variación de potencial de reducción estándar. Y si esto ocurre en el mundo biológico, se denomina diferencia o variación de potencial de reducción estándar biológico. La diferencia de potencial de reducción estándar se calcula utilizando la ecuación delta E0 es igual a E0 del par que aportó el agente oxidante menos el E0 del par que aportó el agente reductor. Para calcular el delta E0' se utiliza la misma fórmula, pero los E0 son prima, es decir, biológicos. La variación de potencial de reducción estándar o estándar biológico presenta dos signos, uno positivo y uno negativo. Cuando presenta un signo positivo, indica que la reacción es espontánea, y si presenta un signo negativo, la reacción se considera no espontánea. Relación entre delta G0 y delta E0, delta G0' y delta E0'. El delta G0 se relaciona con el delta E0 mediante la siguiente ecuación. Delta G0 es igual a menos NF delta E0.
Si se despeja delta E0, se obtiene delta E0 es igual a delta G0 dividido entre menos NF, donde N es el número de electrones transferidos y F la constante de Faraday, que tiene un valor de 23.060 calorías sobre mol por voltio. Estas mismas fórmulas se utilizan para calcular delta G0' y delta E0'. Si observamos las fórmulas, podemos decir que si delta E0 es positivo, delta G0 será negativo, ya que positivo por negativo es negativo y la reacción es espontánea. Cuando delta E0 es negativo, el delta G0 es positivo, ya que negativo por negativo es positivo y la reacción es no espontánea. Discutiremos un ejemplo. Se tienen los siguientes pares redox: ion zinc, zinc metálico, E0 igual a menos 0,76 voltios. Ion permanganato, óxido de manganeso 4, E0 igual a más 1,70 voltios. Se pregunta: A. Escriba la ecuación balanceada de cada par. Empecemos con el primer par. Se escribe el ion zinc como agente oxidante a la izquierda y el zinc metálico como agente reductor a la derecha, separados por una doble flecha. Se balancea el elemento zinc. Un átomo de zinc a la izquierda, un átomo de zinc a la derecha. Se encuentra balanceado. Como no se observan átomos de oxígeno ni átomos de hidrógeno, no se balancean. Se procede a balancear las cargas. 2 cargas positivas del lado izquierdo y 0 cargas del lado derecho. Se requiere agregar 2 cargas negativas del lado izquierdo, es decir, 2 electrones, y las cargas estarían balanceadas. Para el segundo par se escribe el ion permanganato como agente oxidante a la izquierda y el óxido de manganeso 4 como agente reductor a la derecha, separados por una doble flecha. Se balancea el elemento manganeso. Un átomo de manganeso a la izquierda, un átomo de manganeso a la derecha. Se encuentra balanceado. Se tienen 4 átomos de oxígeno a la izquierda y 2 átomos a la derecha. Se agregan 2 moléculas de agua a la derecha. Se tienen 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno a la derecha y ninguno a la izquierda. Se agregan 4 protones a la izquierda. Se procede a balancear las cargas. Una carga negativa del permanganato y 4 cargas positivas de los protones dan un total de 3 cargas positivas a la izquierda y 0 cargas a la derecha. Se deben agregar 3 cargas negativas a la izquierda, es decir, 3 electrones para balancear las cargas. B. Escriba la ecuación balanceada no espontánea que ocurre entre los dos pares. Es importante recordar que la reacción no espontánea ocurre entre el agente oxidante débil y el agente reductor débil, es decir, entre el agente oxidante con menor valor de E0 y el agente reductor con mayor valor de E0. Si observamos los pares redox, el menor valor de E0 lo presenta el primer par, por lo tanto tendrá el agente oxidante débil y el agente reductor fuerte. El mayor valor de E0 lo presenta el segundo par, por lo tanto tendrá el agente oxidante fuerte y el agente reductor débil. La reacción no espontánea ocurrirá entonces entre el ion zinc y el óxido de manganeso 4. Ambas sustancias deben ubicarse en el lado izquierdo de la ecuación, ya que son los reaccionantes de la reacción no espontánea. Como el ion zinc se encuentra al lado izquierdo de la ecuación de par, se copia el sentido directo. Como el óxido de manganeso 4 está ubicado a la derecha de la ecuación de par, se copia el sentido inverso. Observamos que el número de electrones que se libera no es el mismo que se acepta, por lo que se procede a igualarlos. Como no hay un número entero que multiplicado por 2 dé 3, se procede a multiplicar la primera ecuación por 3 y la segunda por 2. Se obtiene. Luego se suman ambas ecuaciones y se eliminan los términos semejantes. 6 electrones que se liberan, 6 electrones que se aceptan. La ecuación balanceada no espontánea es C. Calcula el delta E0 y delta G0 de la reacción obtenida en la parte B. Primero calcularemos el valor de delta E0 utilizando las fórmulas. Sustituyendo los valores se obtiene un valor de delta E0 igual a menos 2,46 voltios. Luego calculamos el delta G0, para lo cual utilizaremos la fórmula. Sustituyendo los valores, menos 6, que es el número de electrones transferidos, multiplicado por 23.060, que es la constante de Faraday,
por menos 2,46, que es el valor de delta E0, se obtiene un valor de delta G0 igual a más 340.365,6 calorías sobre mol. Los valores de delta E0 negativo y delta G0 positivo nos corroboran que la reacción obtenida en la parte B es no espontánea